Buenas tardes, hoy vamos a presentar la verdad y las formas jurídicas de Foucault. Ahora, vamos a presentar lo que es primero el concepto de derecho según el autor, que vierta en la subjetividad y que sale en las vertientes de la verdad y el poder. Una cita es que nos llamó mucho la atención, es como el núcleo central de todo conocimiento, como aquello en que no solo se revelaba la libertad, sino que podía ser eclosión la verdad. Ahora, el autor nos plantea la emergencia de nuevas formas de subjetividad en la sociedad que se ven desprendidas de las prácticas jurídicas y en más conciso en las prácticas judiciales. El autor plantea dos historias de la verdad. La primera, que es la historia interna de la verdad, que se crea a partir de la historia de las ciencias. Después tenemos la historia externa de la verdad, que ahí es más conciso y en relación directa con las prácticas judiciales, que son las que definen las reglas del juego dentro de la sociedad y nacen derivado de ella, pues ciertas formas de subjetividad, que son los dominios del objeto y tipos de saber. Este trasfondo viene de la historia del Occidente, el cual definió el derecho como la manera en que los hombres se arbitran por los daños y las responsabilidades en la convivencia social, donde los hombres eran juzgados en función de los errores que habían cometido de sus acciones, imponiéndoles la reparación de sus acciones o de misma manera el castigo que iban a recibir por las mismas. A lo largo de la humanidad, estas prácticas sociales que conformaban el derecho han ido evolucionando porque son formas empleadas por la misma sociedad, por la misma ciudadanía para definir estos tipos de subjetividad que son las formas de saber y de esa manera de definir las relaciones sociales entre el hombre y la verdad y la convivencia social del día a día. Ahora tenemos las formas jurídicas y el derecho penal, ya que el autor utiliza el derecho penal como un pie para partir a lo que son las formas jurídicas y de dónde se deriva la verdad. Ahora, el concepto de indagación apareció en la Edad Media como una forma de investigación de la verdad en lo que es en relación al orden jurídico, en este caso el derecho, y que fue para saber quién hizo qué condiciones y en qué momento. Y después el occidente elaboró las complejas técnicas de indagación que casi enseguida pues pudieron ser empleadas por el orden científico y en relación al orden filosófico y pues son practicadas por los filósofos del siglo XV al siglo XIX y asimismo los científicos de esa época. Dicho concepto pues da pie a la verdad de nuestra sociedad hoy en día, ya que ha ido evolucionando conforme el contexto social de la sociedad. En el siglo XIV, pues ese concepto perdón, en el siglo XIX ese concepto migró a lo que se llamaría el examen, lo que dio origen a lo que hoy conocemos como la sociología, la psicología, la psicopatología y la criminología y el psicoanálisis. En este caso podemos llegar a la conclusión que el autor menciona que estas diversas formas de buscar la verdad que han ido evolucionando históricamente, pues dan origen con la conexión directa y el contexto social que había con lo que es el contexto político en esas épocas. Y pues también resalta que el derecho, al no ser neutral ni objetivo, ya que versa de la subjetividad, pues es el poder sale a relucir, ya que el poder mediante el derecho define la verdad, ya que el autor nos plantea que ese pensamiento viene posicionando y respaldado, ya que el derecho lo ve como una herramienta para las relaciones de poder en la sociedad, definiendo la verdad en como consecuencia, ya que se moldea según el contexto de nuestra sociedad y tenemos que tener en cuenta que el contexto de nuestra sociedad versa desde lo político, económico, social y cultural. Bueno, ahora moviéndonos al tema de los paradigmas, tenemos que el autor focal retoma el método de Nietzsche, es decir, un paradigma genealógico, el cual indaga realmente lo que es el origen histórico de las prácticas sociales, las instituciones y el concepto de la verdad. Además, este análisis genealógico rechaza abiertamente la idea de que conceptos como la justicia o la verdad tienen definiciones inmutables. Al contrario, este paradigma establece que son constructos históricos, que son moldeados por las luchas de poder, necesidades sociales e incluso relaciones económicas. Otro paradigma del que parte Foucault es la relación entre el saber y el poder. Foucault plantea que el saber no es algo objetivo, mucho menos neutral. En realidad, el saber está ligado de forma inherente a las relaciones de poder. El poder utiliza asimismo este saber como una fuente de legitimación, formando así lo que él conoce como un régimen de la verdad. Ahora, por otra parte, Foucault parte de ese paradigma genealógico y también critica el paradigma jurídico tradicional del poder,
Es decir, se opone directamente a la concepción del poder como algo que emana directamente del Estado y se concentra en sus instituciones y se aplica desde arriba hacia abajo, hacia los gobernados. Foucault en realidad propone que los conceptos como verdad, justicia o derechos cambian a lo largo del tiempo, dependiendo de los contextos sociales, políticos e institucionales. Ahora bien, ya se ha mencionado bastante que el derecho tiene una relación muy estrecha con la sociedad, pues el derecho es quien se encarga de regularla, y no solamente a través de lo que siempre hemos escuchado, que son las normas, lo que está escrito, o a través de alguna ley abstracta, sino que más bien este derecho a través de las instituciones que son jurídicas, tales como los tribunales, como ya se mencionó, de la materia penal, por ejemplo, se convierten en mecanismos que no solamente dictan sentencias o no solamente toman decisiones judiciales, sino que son herramientas de control social que organizan la sociedad, que tienen una gran participación en la vida diaria de los individuos, pues no solamente a través de instituciones de poder como las judiciales, sino que también tienen una gran presencia en lo que es, por ejemplo, la educación y la salud, no solamente en la justicia. Y sí, aunque es un sistema de resolución de disputas, más que nada es un medio para estructurar la sociedad. Es decir, la sociedad no solamente se organiza gracias a las leyes que tenemos, sino más bien también a través de otros criterios o de otros entes que también tienen un tipo de poder dentro de la sociedad que hacen que tengan control dentro de ella. Y por eso continuamos con la siguiente. Y hablamos de la relación que tiene el derecho justamente con el poder. Ok, aquí el autor lo que nos argumenta es que existe una relación intrínseca que liga al derecho con el poder. Y aunque sí, pues el derecho siempre lo definimos como un conjunto de normas, este también se puede definir como una herramienta para ejercer este poder. Y el poder no solamente se ejerce de la manera que siempre hemos escuchado, que es a través de la fuerza, sino también con el saber jurídico, que esto es el derecho. El derecho, pues, es una forma, como se mencionó anteriormente, de controlar a la sociedad y de controlar estas relaciones que hay entre los individuos. Entonces, uno, sí, hay una gran relación con la sociedad porque la organiza, pero dos, este control se ejerce a través del poder que tiene el derecho. Y bueno, por ejemplo, las instituciones jurídicas, que fueron las que más se mencionaron en el escrito, refuerzan este orden a través del poder. Y por eso mismo hay que recordar esto de por qué el derecho es tan importante en cómo ejerce el poder. Bueno, aquí el autor también nos plantea que el derecho no solamente no está separado del conocimiento, más bien no hay manera de separarlo, no hay manera de segmentarlo en dos definiciones, sino más bien ambos se combinan para ejercer este poder. Entonces, ¿cómo el derecho ejerce el poder en la sociedad? A través del saber jurídico. Y pues organiza la vida social a través de un control constante y vigilancia. Aquí hablamos de lo que es que se filtra el derecho en la vida cotidiana y este se filtra a través de prácticas jurídicas que crean una sociedad disciplinada, perdón. Esta sociedad es una sociedad que tiene un control constante y que es vigilada a través de estas instituciones para que el derecho esté muy bien filtrado y esté muy bien aparejado con lo que es el orden social. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre nuestra propuesta de análisis sociológico, en donde nos vamos a enfocar en tres diferentes factores, que son las prácticas sociales que involucran la verdad del poder y también lo subjetivo dentro del tema, así como su relación con las instituciones. Bueno, pues comenzando con las prácticas sociales, en cuanto a la perspectiva social, ayuda humanitaria, amenaza social, hay tres distintas cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que las relaciones que las personas llevan entre sí, cuando se trata de quienes están solicitando refugio, conlleva una práctica en donde se les analiza a las personas desde lo que quieren, de lo que quienes les reciben construyen como la verdad. Es decir, todas estas relaciones sociales, ya sea cuando tenemos entrevistas, realización de trámites, el primer acercamiento a Comar o cualquier otro tipo de institución, es lo que construye la verdad sobre la historia de esa persona refugiada. Y
al tener diferentes narrativas, ya sea de ONGs o discursos públicos como oficiales de parte del gobierno, se encuentra pues la verdad de ayuda humanitaria que consiste en el acompañamiento a las personas que emigran a México con la finalidad de conseguir refugio, así como también existe una verdad mediática que construye la opinión pública al estigmatizar a las personas migrantes como amenazas, al utilizar estereotipos o impulsar noticias que generen un impacto o una reacción hacia la sociedad, lo cual resulta en la determinación de quién sí accede a que se le conceda su solicitud de refugio, la forma en que sucede y quiénes no, dependiendo de la opinión pública. Siguiente, por favor. En cuanto a la verdad del poder, según Foucault, la verdad se construye a través de narrativas o discursos. Entonces, esto barre en torno a las personas refugiadas, la verdad social y por lo tanto el análisis jurídico se puede ver afectado dependiendo de si estos discursos son positivos o negativos. ¿Cómo afecta el análisis jurídico? Pues aquí podemos ver un ejemplo sobre cómo cambió la perspectiva social en cuanto a la idea de la homosexualidad de 1990 y en 2018. Sin embargo, en este caso en particular, cuando estamos hablando de personas refugiadas, dependiendo del análisis del jurista y como lo pudimos ver en los juicios de Nuremberg y como fue en la República de Weimar, muchas veces estos se apegan a muchas ideas políticas o sociales, por lo que el poder que tiene un jurista frente a la verdad que tiene la sociedad y las diferentes posturas frente el punto desde el que abordan a las personas que están solicitando refugio puede crear la manera en la que son tratadas ante la ley o ante el Estado. Aquí pues, hablamos sobre aceptación o rechazo, es lo que estoy hablando justamente sobre diferentes narrativas. Por un lado, verdades opuestas que luchan por definir la identidad de la persona desplazada y moldean la opinión pública. Aquí vemos dos ejemplos de ACNUR en donde habla desde un punto de vista más humanitario sobre como un derecho fundamental de las personas y nos ponen ahí como que fotos de niños y demás para generar una empatía en la conciencia social. Y por otro lado, vemos noticias como El País o El Milenio, en donde se les refiere a las personas migrantes como avalancha o se les refiere como algo que no es todavía sujeto de derecho. Se les dice como si fuera algo externo a la sociedad mexicana. Siguiente, por favor. En cuanto a la subjetividad de instituciones, el Estado mexicano y otros actores implementan acciones para gestionar y controlar el flujo de personas que migran al país en búsqueda de asilo. Entre ellos se encuentra la militarización de la frontera sur, los centros de detención para migrantes y el discurso público de parte de las autoridades. La forma en que los migrantes se convierten en sujetos para el Estado al obtener la categorización de personas refugiadas está controlada por estos discursos y prácticas. Es decir, la forma en la que una persona adquiere esa solicitud de refugio depende del entorno en el que fue acercado hacia el proceso. Al enfrentarse a solicitudes de información, entrevistas y exámenes médicos, la persona migrante adquiere identidades para la perspectiva social y pública sobre ellos y ellas mismas, ya sea víctima, perseguido o desplazado. Es decir, desde un punto de vista del Estado, el Estado exige que las personas tengan una narrativa de persecución, mientras que las ONGs tienen una narrativa destinada a la humanización de las personas. Quien obtiene el derecho de ser llamado ante México como persona refugiada se forma bajo la verdad que construyen entidades ajenas a las personas que solicitan refugio. Es decir, no proviene de una narrativa que ponga a las personas al centro, sino al Estado como herramienta de misericordia para quienes considera un nivel de persona inferior por necesitar de su ayuda. Siguiente. Finalmente, Foucault destaca el rol de las instituciones como sistemas de poder y conocimiento que forman verdades. En México participan la Comar, el Instituto Nacional de Migración, la CNDH, la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de organismos internacionales. Cada una de esas estructuras adquiere un rol de vigilancia y control por medio de gestión de personas, evaluación de caso, capacitaciones, según la manera en la que abordan ellos su verdad. A través de reglamentos, oficinas, leyes y protocolos, estas instituciones producen en la práctica lo que se considera verdad sobre cada solicitante de refugio. De este modo, se configura un conjunto de prácticas discursivas e instituciones que determinan la aplicación real de los derechos humanos reconocidos oficialmente. Los derechos de las personas refugiadas o solicitantes no se aplican como verdad universal inmediata, sino que dependen de la interacción de prácticas sociales, discursos legitimados y dispositivos de poder que los convierten en normas. Entonces, resumiendo todo esto,
la verdad, en cuanto a la manera en la que las instituciones desarrollan un poder, tanto como organizaciones no gubernamentales, crean la realidad bajo la cual las personas que solicitan refugio en México o llegan a México obtienen su proceso, pero también lo viven, porque esto genera una opinión pública respecto a quiénes son ellos y les quita a ellos la narrativa de poder contar su propia historia, de poder abordarlo desde su punto de vista, porque tienen unos intereses políticos o incluso económicos que provienen de otras entidades diferentes a ellos. Y ya, eso Pues sería todo. sería. Gracias por su atención.